Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. Reciban un caluroso saludo de parte de la Subdirección de Cliente Individual y PYME. Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer que nos estén acompañando en esta sesión que le hemos denominado ¿qué es un riesgo del trabajo? Y conozca información clave sobre este seguro. Es importante para nosotros acercarnos a todos ustedes, nuestros clientes, para brindarles esta información útil y estas herramientas que esperamos sean para el progreso, de ayuda para el progreso de sus negocios. Antes de dar comienzo con esta sesión, les voy a brindar algunas indicaciones generales para el desarrollo de la capacitación. En primera instancia, les recordamos que las consultas se deben de realizar a través del chat, el cual se encuentra habilitado y lo podrán encontrar en la parte superior derecha de su pantalla. Ahí les solicitamos nos puedan anotar su nombre y la consulta o comentario que tengan para nuestra expositora de hoy, con el fin de leérselas a nuestra expositora y darles respuesta a esa consulta que tengan. Vamos a tratar de abordar todas las que podamos. Pueden haber consultas que sean repetidas con otras que nos vayan llegando, entonces vamos a filtrarla para hacerlas en orden y que se puedan abordar todas en esta sesión. Además, les recomendamos poner en pantalla completa la charla para que tengan una mejor visualización del contenido, así como revisar su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente. Al igual que en otras sesiones, esta capacitación está siendo grabada. Pueden visualizar de nuevo la charla ingresando con el mismo enlace con el cual acaban de entrar a esta sesión. Y la misma va a estar habilitado por un tiempo determinado para que lo tomen en consideración. Además, vamos a tener la rifa, al igual que la sesión anterior del 18 de enero, la rifa de un coffee maker, como lo están viendo acá en pantalla, entre todas las personas que participen en la sesión. Vamos a hacer la rifa posterior al evento, así que nos vamos a estar comunicando con la persona ganadora para coordinar la entrega, que dicho sea de paso, en la sesión anterior de salud ocupacional para pymes, la ganadora fue Génesis Soto, a quien ya coordinamos la entrega del masajeador que estamos rifando en esta sesión. Les recordamos también las otras acciones que vamos a desarrollar próximamente, como les decía en la otra ocasión de la capacitación, el 1 y 2 de febrero tenemos las jornadas PYME en la zona sur, en Celedón, y en Ciudad Neyli, que estamos aún por confirmar las fechas para hacerles llegar las invitaciones que muchos de ustedes nos externaron su interés. Y además, en temas de capacitación virtual, en febrero tenemos la sesión de el manejo de responsabilidad civil en su PYME para el 8 de febrero. Y para el 20, las pymes y su probabilidad de muerte. De igual forma, más adelante en la sesión les voy a colocar el enlace de registro para que puedan irse anotando en caso de que alguno esté interesado en participar de estas charlas. Así que sin más por el momento, me complace presentarles a nuestra expositora de hoy. Ella es María Isabel Rodríguez Solís, es facilitadora técnica en seguros del Instituto Nacional de Seguros. Ella posee 35 años de laborar en el instituto. 25 de esos 35 tienen experiencia de estar laborando en el Departamento de Riesgos de Trabajo. Es licenciada en Dirección Empresarial de Recursos Humanos. Así que le doy el pase a Isabel para ir comenzando. Adelante, Isabel. Gracias, Brenda. Buenas tardes a todos y todas. Espero estén muy bien. Para mí es un gusto estar en esta tarde compartiendo un poco de lo que es el seguro obligatorio de riesgos del trabajo. Como bien dijo Brenda, pueden anotar sus consultas y cada vez que vamos terminando algún tema, pues hacemos una pausa y la leemos para ir recibiendo esa retroalimentación de parte de ustedes. Voy a compartir. Me dicen si están viendo. Y en modo presentación. Sí, correcto. Esperamos el modo presentación. Listo, ahora sí. Gracias, Brenda. Muy bien, iniciamos entonces.
El objetivo de la charla del día de hoy es dar a conocer las disposiciones sobre las cuales se rige el seguro obligatorio de riesgo del trabajo en torno a la cobertura del seguro. ¿Con base a qué? Al título cuarto del Código de Trabajo, al Reglamento General de Riesgos del Trabajo, a la norma técnica que se publica año a año. El año pasado tuvimos dos normas técnicas, lo que son las condiciones generales y las condiciones especiales. El artículo 193 del Código de Trabajo habla de la obligación de todo patrono de asegurar a sus trabajadores. Igualmente establece esa obligación aún en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios. Si revisamos con mayor detalle el artículo 4 nos dice que es un trabajador, el 18 nos habla de ese contrato individual de trabajo y se establecen tres elementos que es la subordinación, la prestación de un servicio y la remuneración. Con estos tres elementos se determina si existe o no una relación laboral. ¿Qué sucede en el caso de que no se cuente con el seguro? Si ocurre un siniestro, pues el instituto le va a dar toda la atención médica al trabajador, el pago de prestaciones y le va a cobrar al patrono en lo que llamamos nosotros un caso no asegurado, toda esta atención médica y todo este pago de prestaciones. El 193, al referirse también a la parte de intermediación, por ejemplo, si nosotros en nuestra empresa contratamos a alguna persona física o jurídica para que venga a hacer algún tipo de trabajo, prestarnos un servicio, tenemos que velar porque cuente con la póliza vigente y para la actividad económica que nos está desarrollando. Inclusive algunos patronos llegan a tomar medidas como que le presenten la última planilla presentada y pasan lista para ver si ese trabajador que está ingresando a la empresa cuenta con el seguro. ¿Por qué? Porque no es ser así, como lo dice el 193, el que los contrata sigue estando obligado. Bueno, si bien el 193 nos habla de esa obligación, ¿verdad?, de contar con el seguro, el artículo 194 indica que estarán excluidos de las disposiciones del título cuarto y habla de la actividad laboral familiar de personas físicas. Aquella ama de casa que con su hija, por ejemplo, tiene un emprendimiento, como muchos en el caso de ustedes, una repostería o vender, por ejemplo, pasteles, y no van a contratar ninguna persona, no van a tener personal a cargo a la hora de hacer el trámite ante la municipalidad para que les den el patente, la patente, si fuera el caso, pues les va a pedir que tengan una póliza o que cuenten con la validación del artículo 194. Si estas personas no tienen personal, pueden presentarse a cualquiera de nuestras sedes, van a llenar un formulario de declaración jurada donde dicen que es una actividad laboral familiar de personas físicas, como dice aquí, entendida esta como la que se ejecuta entre los cónyuges, a los que viven como tales, entre estos y sus ascendientes y descendientes en beneficio común. En esa declaración firman y se les va a emitir un oficio o una nota dirigida a la municipalidad donde se establece que estas personas cumplen con la validación del artículo 194 y que no requieren el seguro. Igual el artículo 194 del Código de Trabajo habla de los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos asociados. Aquel joven, por ejemplo, que igualmente tiene un emprendimiento, no va a tener trabajadores o puede ser que se asocien dos personas y necesitan, por ejemplo, el permiso de la municipalidad. Si no tienen trabajadores y si no quieren tomar el seguro, que ahora les vamos a contar del seguro para un trabajador independiente, pueden optar por la validación del artículo 194, que comúnmente se conoce como exoneración, ¿verdad? Llegan al INSS, hacen su declaración de que no tienen trabajadores y se les otorga este oficio, como les digo, dirigido a la municipalidad, donde dice que cumplen con la validación del artículo 194 y que no requieren el seguro. Entonces, volviendo un poquito atrás, si bien el seguro de riesgo del trabajo es un seguro obligatorio, según se establece en el 193, en el 194 habla de las actividades que están excluidas de esa disposición, como es la actividad laboral familiar o la de trabajadores que realicen actividades por cuenta propia.
Pero estos, ahora más adelante vamos a ver, en el caso de que consideren tomar el seguro, de qué forma se calcula cuánto les puede costar. Muy bien, les decía que el seguro de riesgos del trabajo es uno solo, pero les vamos a hablar de que existen 9 modalidades de seguro según la necesidad del cliente. Estas pólizas se clasifican según el periodo de vigencia. Tenemos pólizas de periodo corto y pólizas permanentes. ¿A qué llamamos pólizas de periodo corto? Son aquellas que son hasta 11 meses y 29 días, o sea, menores a un año. Es donde sabemos que la fecha de inicio y sabemos la fecha final. También tenemos las pólizas permanentes, que a veces el nombre de permanente tiende a confundir, ¿verdad? Pero es permanente mientras persista la actividad económica. En el momento que la actividad económica ya no exista, pues la póliza se deshabilita. Estas pólizas permanentes son cuando la vigencia requerida es igual o mayor a un año. Aquí hay algo muy importante a la hora de tomar el seguro de riesgos del trabajo. El pago se puede fraccionar. Todas las vigencias de las pólizas son anuales, pero si el cliente desea, puede fraccionar el pago. Si paga un año, ¿verdad? Todas son por adelantado, no va a pagar recargo. Pero si fracciona el pago, que esto es muy importante conocer, a semestral, trimestral o mensual, es importante que conozca que va a estar pagando un recargo. La forma de pago semestral tiene un 8% de recargo, la forma de pago trimestral un 11% de recargo y la forma de pago mensual tiene un 13% de recargo. Obviamente, dependiendo de las necesidades, la forma de pago que se ajuste más al cliente, pero siempre que sepa que si fracciona el pago lleva un recargo. Pero la forma de pago anual no lleva recargo. Bueno, les hablaba, vamos a ver, que si bien es un solo seguro, tenemos 9 modalidades. Ahora bien, estas de periodo corto, que son las menores a un año, tenemos RT Construcción, que es para las personas que no se dedican a construir y van a hacer su casa, por ejemplo. RT Cosechas, que son para las empresas, las personas físicas o jurídicas que, por ejemplo, tengan alguna propiedad donde tengan algún cultivo, por ejemplo, de caña, por ejemplo, de café. En lo que son las pólizas permanentes, tenemos RT Hogar, que vamos a hablar un poquito de esta, RT Ocasional, también vamos a hablar en detalle de esta, RT Agrícola para darle mantenimiento a las fincas, RT Adolescente para aquellos jóvenes que tienen entre 15 y menores de 18 años y que se dedican a trabajar de forma independiente. RT General, que para la modalidad de RT General tenemos pólizas tanto temporales como permanentes. Tenemos el RT Especial Formación Técnica Dual para aquellas empresas que participan dentro de estos programas de educación dual que lideran el Ministerio de Educación Pública y el INAH. Estas también son temporales y permanentes. Y tenemos también las pólizas del sector público. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en las pólizas de RT general, que es para el caso de ustedes la que presenta las condiciones que ustedes necesitan. Bueno, antes de entrar profundamente a esos temas en lo que es RT general, el año pasado empezó una campaña en el Departamento de Riesgos del Trabajo que se llama ¿Qué torta? Como decimos los ticos. ¿Qué torta? Si tenemos en nuestra casa algún trabajador ocasional que llega de vez en cuando a cortar el zacate, por ejemplo, o que se reventó un tubo, ¿verdad? O, por ejemplo, que vino a repararnos una lata en el techo. Como bien acabamos de ver, el 193 habla de esa obligación de tener asegurados a los trabajadores. Y nosotros en nuestra casa, cuando llega cualquier persona a prestarnos un servicio, nos convertimos en patrono. Y esa persona se convierte en nuestro trabajador porque está siendo subordinado, nos está prestando un servicio y le vamos a pagar un salario. Bueno, en lo que les decía anteriormente de las modalidades, hoy les quiero contar brevemente sobre la modalidad de RT ocasional, porque han habido accidentes muy severos de estos trabajadores ocasionales y en muchos casos la persona no cuenta en su hogar con un seguro que le dé la cobertura.
Hoy les voy a hablar de RT ocasional y RT hogar, que viene a brindar esa protección en su hogar. Esto antes de iniciar la protección que también se brinda para el negocio que ustedes tienen. El RT ocasional da una cobertura para ese trabajador, Juan Pérez, Luis Pérez, Pedro Pérez, ¿verdad? Cualquiera que entra y salga a nuestra casa que no labore más de 5 días al mes. No hay que presentar la facilidad, es que no hay que presentar planillas, no hay que presentar inclusión, o sea, no se tiene que estar diciendo en links cómo se llama la persona que llega, ¿verdad? Eh, en este tipo de modalidad solo cubre actividades de servicio y de mantenimiento, que ya vamos a ver qué es. Pero contarles que por una prima de 29.937 pueden tener la cobertura por el año completo de un seguro que no tiene límite, ¿verdad? No tiene límite y que en caso de que ocurra un siniestro a un trabajador como este que ustedes dejen ingresar a su casa de habitación va a estar cubierto. La otra modalidad que tenemos para nuestro hogar es RT Hogar. Y RT Hogar, no pensemos solo en esa persona trabajadora doméstica, sino en ese trabajador permanente, que puede ser la empleada doméstica, que puede ser un chofer, que puede ser un jardinero permanente, ¿verdad? En lo que es la modalidad de RT Hogar, que puede ser adquirida igual que RT ocasional para persona física o persona jurídica, RT Hogar cubre actividades domésticas, de servicio y de mantenimiento. Y RT Hogar dentro de sí también incluye RT ocasional. Si tenemos una persona que llega a nuestra casa 1 o 2 días a planchar, a cuidar a los niños, a cocinar, por ejemplo, se debe contar con el seguro de RT Hogar, porque si ocurre un siniestro, nosotros quien estamos contratando a esta persona, pues somos los responsables y si no contamos con el seguro estaríamos ante un caso no asegurado. La diferencia de RT Hogar, además de RT ocasional, es que en RT Hogar sí tenemos que decir el nombre de la persona permanente. Juan Pérez, Juana Pérez, por ejemplo. Pero si lo cambiamos, si esa persona se va y llega otra persona, Luis Rodríguez, pues tenemos que avisar que cambió ese trabajador permanente. El trabajador ocasional, ese sí, no hay que estarlo notificando. Y RT Hogar tampoco presenta planillas. Las primas en RT Hogar van a ser fraccionadas para un trabajador. Ahí está la prima anual y la prima semestral, que no voy a detallar mucho en ese tema. La opción 2, si tenemos 2 trabajadores permanentes, puede ser anual, semestral o trimestral. La opción 3, si tengo 3 o más. 3 o más pueden tener 4, 5, 6, ¿verdad? Si la persona cuenta con esa cantidad de trabajadores permanentes en su casa de habitación. A veces se presenta un poco de duda en cuanto a las actividades que se cubren y no. Y para eso, veámoslo con este detalle. Les decía que el seguro de RT ocasional, por ejemplo, que fue con el que inicié, cubre actividades de servicio y actividades de mantenimiento. Actividades de servicio, por ejemplo, que vengan a cortarle el pelo al perro, que ahora están de moda, que vengan a limpiar los muebles, a lavar el carro, por ejemplo, a instalar alfombras. O que estemos muy estresados y alguien viene y nos viene a hacer terapia, por ejemplo. O actividades de mantenimiento, se rompió un tubo, ¿verdad? Nos tienen que reparar alguna, no sé, tal vez la ducha o pegar ahí el piso o pintar tal vez una pared. Todo lo que son actividades de mantenimiento, eso sí, siempre y cuando no se toque la estructura de la casa habitación, los cubre RT ocasional por la prima que les decía que nos llega a 30.000 colones por año. En lo que es RT Hogar, cubre, además de actividades de servicio y actividades de mantenimiento, las actividades domésticas que ya conocemos, ¿verdad? El cuidado de niños, el lavado, el planchado, el cuidado de adultos mayores. Entonces, contarles que si bien nosotros en la empresa que tengamos, estamos obligados por ley a tener a los asegurados, a los trabajadores asegurados con el seguro de riesgos del trabajo. Nosotros en nuestra casa de habitación también eventualmente nos podemos convertir en patronos cuando entra cualquier persona a prestarnos un tipo de servicio. Y para eso el seguro de riesgos del trabajo tiene la modalidad de RT Hogar y RT Ocasional.
Y de ahí la invitación para ustedes y sus familias que valoren estas modalidades de seguro, el tenerlas. Muy bien, no sé si Y Brenda, hasta aquí hay alguna consulta antes de ya entrar sí, de lleno a sí, sí, RT general. Ujú, sí, tenemos varios por acá. ujú. Ese seguro sería solo para el hogar, no puede ser para un trabajador que haga una labor en una oficina externa al hogar. Efectivamente, estos dos seguros de los que les estoy hablando es solamente cobertura para el hogar, para si en la casa tenemos, como les digo, ese jardinero que llega una vez al mes a cortar el zacate, si le ocurre algún siniestro, como les decía hace un rato, y pasa que se corte, por ejemplo, y no contamos con el seguro, vean, 29.937 le da cobertura 5 días al mes al jardinero que llegó y se fue, al que llegó a reparar el tubo, al que llegó a reparar el techo y RT Hogar, que es para la trabajadora permanente, pero o el trabajador permanente, ¿verdad? Pero solamente estos son para nuestro hogar. Ya vamos a entrar a RT General, que ya sería para dar cobertura a los trabajadores en la empresa. Ok, perfecto. Nos consultan, ¿se puede adquirir el RT Hogar para personas que ya están pensionadas por invalidez? Vamos a ver, el RT o en el seguro de riesgos del trabajo, diferente a la caja, vamos a ponerlo por acá. La persona puede ser que esté incapacitada, pensionada. Bueno, el régimen de riesgos del trabajo también tiene rentistas vitalicios, personas que se les indemniza ya de por vida porque ya no pueden volver a sus labores. Estos trabajadores pueden volver a trabajar. Si consiguen algún trabajo, pueden seguir, no hay ningún problema. Y en el caso de la caja, digamos, si una persona contrata a una persona pensionada para que le llegue a hacer oficios domésticos, en el seguro de riesgos del trabajo, bajo la cobertura del seguro de riesgos del trabajo, tendría que tenerla asegurada. Porque como les decía hace un rato, lo establece el 193, sean los tres elementos que definen la relación laboral, ¿verdad? Si se dan esos tres elementos, esa persona, aunque esté pensionada por la caja, está llegando a nuestra casa a brindarnos sus servicios, tendríamos que tener el seguro de RT Hogar, que es este que les mostré por acá. Y que les decía que el RT Hogar, si tenemos esa persona que llega, también nos da cobertura para RT ocasional. RT Hogar incluye RT ocasional, no es que tienen que pagar RT Hogar y luego RT ocasional por el señor que viene una vez en cuando. No, RT Hogar cubre los dos. Pero si no tenemos un trabajador permanente, solo tenemos un trabajador ocasional, solamente se requiere esta póliza que paga menos de 30,000 colones al mes. Sí, lo que tengo es un trabajador ocasional, pero para contestarle la pregunta, sí se requiere el seguro. O sea, la ley nos obliga a tener un seguro para dar cobertura a esos trabajadores que llegan a nuestro hogar a prestarnos sus servicios, aunque esté pensionada por la caja o pensionada por el INSS. Gracias, Isabel. Acá Don Wagner nos dicen que se diferencia un trabajador ocasional que da el servicio de mantenimiento ocasional por servicios profesionales de un trabajador independiente, ¿verdad? Muy bien, excelente consulta. Digamos, puede ser que esa persona que me llega a prestar los servicios sea un trabajador independiente, ¿verdad? Y entonces, si él ya es que tiene, por ejemplo, vamos a ver, una empresa que se reventó un tubo y entonces llamamos a una empresa para que nos venga a reparar el tubo. Hay personas físicas o jurídicas ya constituidas y entonces vienen a prestarnos el servicio. ¿Qué deberíamos de pedirle nosotros? Preguntarle si tiene póliza de riesgos del trabajo, ¿verdad? Que nos presente alguna evidencia que cuenta con una póliza. Y si ya tiene la póliza, podemos estar tranquilos porque esa persona, en caso de que le ocurra un siniestro, va a tener un seguro que lo cubre. En lo que es el trabajador independiente, ya vamos a entrar al tema, a detallarlo bien, pero igualmente el trabajador independiente, como lo vimos hace un rato, puede o no tener el seguro porque la ley no lo obliga. Pero si estamos hablando de que contratamos en nuestra empresa o en nuestra casa alguna empresa ya constituida, persona física o jurídica, si le pedimos la constancia de la póliza, ¿verdad? O el contrato de la labor, pues ahí se establece quién de los dos va a tener que tenerle el seguro a esa persona. Perfecto. Tenemos varias consultitas, entonces voy a tratar de unificarlas. Varias personas nos consultan
Por ejemplo, si contratan a una empresa o a una persona para hacer trabajos de ir a cambiar un tubo en la casa o en la empresa, de ir a, por ejemplo, los que va el manicurista a la casa a realizarle el servicio, si este tipo Mm, de personas se deben de incluir para esta póliza, ¿cierto? ok, vamos a ver. Vamos a regresar aquí a lo que es RT ocasional. Este tipo de, a veces un trabajador ocasional, algunas personas quisieran enviarlo a la empresa, por ejemplo, a que haga las labores que hizo en la casa en la empresa y decirles que estas modalidades son solo para nuestra casa de habitación, no son para la empresa. No es que como yo tengo una trabajadora doméstica, la voy a mandar a la empresa, es solamente para nuestro hogar. No podemos estarlo enviando, como les decía. ¿Y qué más me decías? Perdón, Brenda, ¿puedes repetirme la consulta? Nos consultaban si trabajadores como manicuristas o Ah, ok, personas que van a realizar maricuristas. Ujú, cambios de tuberías o algo por el estilo. ok. Para lo que es, vamos a Incluso, ver las. perdón, Ujú, Isabel, acá nos ujú, preguntaban también sobre personal de limpieza, ¿verdad? Una persona que llega una vez a la semana, que de ujú, igual forma sí entra en este tipo de seguro. ok. Si es una actividad de servicio, como me decían, vamos a leer aquí, actividades de servicio, son aquellas labores relacionadas con servicios personales, peluquería, manicura, pedicura, masajes. Entonces, si alguien nos llega a pintar las uñas, pues son actividades de servicio. Y entonces, si contamos con el seguro de RT ocasional, que es este que les digo, da una cobertura por todo el año por 29.937, donde yo no presento planillas y me cubre ese trabajador ocasional que lo labore más de 5 días al mes, estaría cubierto esa muchacha que llega a cortarnos las uñas, a pintarnos las uñas. Ahí esa sí estaría cubierta. Pero si lo que llega es a limpiarnos la casa de vez en cuando, pero ya es fijo, ¿verdad? Ya es fijo, ya lo que es actividades domésticas no lo cubre RT ocasional, porque RT ocasional lo que cubre son actividades de servicio y actividades de mantenimiento. Para actividades domésticas tendríamos que tener RT hogar. Y RT hogar son estas primas que le mencioné aquí. Entonces son coberturas distintas o modalidades distintas. Si es una trabajadora que llega usualmente a nuestra casa a limpiarla, aunque sea un día a la semana, tenemos que tener RT hogar. Pero si es un trabajador ocasional que llega una vez al mes a cortar el zacate o que no sé, se reventó un tubo de pronto o vino, como ahora que tenemos tanto viento, se levantó una lata, llamamos a alguien para que venga. Con el RT ocasional podemos tener la cobertura para lo que son servicios, ese tipo de servicios. Pero una persona que llega todos los meses, todas las semanas a limpiar, tiene que tener RT hogar, donde la prima es un poquito más alta, como la ven ahí. Gracias, Isabel. Ujú. Tenemos otras que tal vez vamos a abordarlas porque es a nivel de RT general, por decirlo de alguna forma. Ok. Sin embargo, tenemos otras acá donde nos preguntaban, por ejemplo, si en RT Hogar los trabajadores fijos pueden ser los dos propietarios de, de la casa. O bien, porque esta le va a leer porque es de la misma persona. Si Ujú. contratan una empresa para hacer un trabajo ocasional o temporal en la casa, sí las debe asegurar. Ok, si tenemos, vamos a ver, los hijos, no, porque no existe relación laboral, ¿verdad? Como que yo diga que mi hijo va a hacer mis labores y yo lo voy a asegurar. Ahí no existe relación laboral, ¿verdad? Porque es una familia, ¿verdad? Y tienen que darse los elementos que les decía para que exista esa relación laboral. En el caso que yo contrate una empresa para que venga a mi casa a hacerme algún tipo de, no sé, puede ser una remodelación, pues hay dos cosas. Dependiendo si es una obra menor para la que la municipalidad no necesita permiso, tenemos que velar porque ellos tengan seguro. Y si ellos no tienen seguro, lo tenemos que tomar nosotros. Ir a tomar una RT general, que es la que ya vamos a entrar, que es temporal por los días que esa empresa va a estar y se va a calcular con base a lo que le vamos a pagar a esa empresa. Pero en ese acuerdo entre partes, si la empresa dice, no, señora, no se preocupe,
yo tengo el seguro de riesgo del trabajo, aquí está mi constancia, pues no habría ningún problema. Pero eso sí, verificar, ¿verdad? Verificar de que esa empresa lo tenga. Le pedimos una constancia para estar seguros. Porque si no lo pedimos y esa persona llega y ocurre un siniestro, hace algunos años recordaba una persona que se cayó del techo y perdió uno de los ojos. Todos tenemos un 100% de capacidad para trabajar. La pérdida de un ojo representa un 35% de pérdida de la capacidad. Y a esa ama de casa se le condenó a pagar todo el tratamiento médico, ¿verdad? Es un caso no asegurado que el instituto le brindó más todo el pago de prestaciones. Igual hemos tenido, no sé si recuerdan, a veces hay unos casos que de un trabajador de hace unos meses que recuerdo que lo contrataron en una casa para que le cortara las ramas a un árbol y tocó un cable primario. Entonces, imagínense ustedes, esa persona falleció y no contar con este seguro de verdad y por la módica, por eso siempre es importante incluirlo porque a veces no conocemos que existe un seguro como RT ocasional, por ejemplo, que con una prima tan baja tenemos una cobertura de un seguro que no tiene límite de suma. Porque si tenemos un accidente de tránsito, que Dios no quiera, hablamos de 6 millones de cobertura, pero el seguro de riesgos del trabajo no tiene límite de cobertura. Entonces, si contratan a una persona para que llegue a su casa, dependiendo de lo que vayan a hacer, es o le aseguran ustedes, toman un seguro temporal o le piden a la empresa que lo tome para ese caso específico. Perfecto. Y finalmente, acá varias personas nos consultaban si una empresa puede tener RT ocasional, más que todo. Sí, esa es una pregunta que nos hacen en las empresas también cuando vamos a brindar charlas, pero contarles que aún no tenemos un producto para las empresas para este tipo de cobertura o este tipo de cobertura. Este RT hogar y RT ocasional, como les digo, es solamente para nuestro hogar. Si la empresa necesita los servicios, algunas ya lo tienen dentro de su planilla, gente de mantenimiento, pero igualmente, si contratan a un tercero, lo que les decía, velar siempre porque ese tercero cuente con la póliza vigente del seguro de riesgos del trabajo para la actividad económica que está realizando y más aún le pueden pedir la última planilla presentada y pasar lista para ahí sí estar completamente tranquilos y protegidos. Perfecto. Si gusta, continuamos, Isabel. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la otra modalidad de seguro, que es RT general y es la que tienen la mayoría de las empresas. Las empresas de comercio, las empresas de manufactura, las empresas de servicio, las empresas de construcción. Y aquí darles una buena noticia, que RT independiente, en el inicio no lo mencioné porque esa modalidad de seguro fue absorbida por RT general. Ya no existe la modalidad de RT independiente. ¿Y qué quiere decir? Que al ser absorbida por RT general, aquel 40% de recargo que tenía se eliminó. Ahora un trabajador independiente, como lo que les hablaba al inicio, si quiere contar con el seguro, puede tomarlo y le va a salir mucho más cómodo. Ahora tal vez podamos ver algunos de los ejemplos, pero ya no, la modalidad no existe. Ahora es RT general y ya no tiene recargo. Hablamos de RT general, que son pólizas, pueden ser pólizas permanentes de un año, mayor a un año, o de periodo corto. Pueden ser suscritas por persona física, persona jurídica. Aquí sí tiene que reportar las planillas mes a mes mediante la herramienta de RT virtual. Y en lo que son las pólizas temporales, ¿verdad? Que ya sabemos cuándo inicia, cuándo termina, se exime la inclusión provisional. La inclusión provisional es cuando ingresa un nuevo trabajador y que tenemos que correr a notificar al INSS que va a entrar esa persona. En las pólizas temporales no hay que hacer ese procedimiento. Hay un programa también de beneficios e incentivos del seguro para que lo que es la modalidad de RT general. Por ejemplo, la colectividad. La colectividad quiere decir que la empresa no tiene que estar haciendo las inclusiones. Si hoy entraron 5 personas y que Dios no quiera, ocurre un siniestro, van a estar protegidas. Nada más a final de mes hay que reportarlas en la planilla. Ese es el beneficio de colectividad que las empresas pueden solicitar si ya tienen más de 2 años de haber emitido el seguro. Hay otros programas como la homologación de la gestión preventiva, consultorio médico, que vienen a dar un acompañamiento a la empresa que tiene alta siniestralidad y que quiere invertir en equipo para proteger a sus trabajadores.
Si es, por ejemplo, voy a salirme de aquí un momentito porque ya vamos entrando un poco más a lo práctico. Si ustedes ingresan a nuestra página, que es, vamos a hacerla aquí, www.in-cr.com, y venimos a buscar aquí productos, puede ser seguro para personas, seguro para empresas, cualquiera de los dos. Y aquí en la parte de abajo siempre es importante dar la ruta porque, ¿verdad? A veces cuesta localizarlo. Aquí abajo hay una flechita que si la ven ahí casi no se ve, porque igualmente yo la estuve buscando. Y aquí aparece el seguro de riesgos del trabajo en esta ruta. Aquí viene el detalle de las coberturas del seguro y vienen estas modalidades que les he mencionado levemente ahorita al inicio, ¿verdad? Aquí más abajo dice cotice y compre su seguro. Lo que les quiero decir es que esta plataforma que vamos a ver aquí, donde ustedes pueden registrarse, ¿verdad? Pueden generar un usuario de INSA en línea, que es aquí, donde el usuario es el número de cédula, se le va a devolver una contraseña y ustedes desde la plataforma de Asegúrate pueden suscribir el seguro. Vamos a devolverme aquí un poquito. Ya yo ingresé, ¿verdad? Con un usuario de pruebas que tengo y cuando ya ustedes cuenten con el usuario de INSA en línea, pueden ingresar a la plataforma Asegúrate, que es esta que les muestro, y aquí están todas las modalidades del seguro de riesgos del trabajo. Si requieren cotizar, la cotización está hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Aquí pueden comprar, pueden guardar. Aquí está RT Hogar, un poco lo que les conté hace un ratito. Está RT Ocasional también. Aquí pueden generar y pagar su seguro. Y aquí está RT General. Para aquellos que son trabajadores independientes que tienen su emprendimiento, vamos a ver un ejemplo por aquí. Aquí buscan la actividad económica, por ejemplo, a lo que se dedican, que puede ser, vamos a buscar alguna, una manufactura, no sé, tal vez hacen algún tipo de, digamos, bolsos, por ejemplo, que se me ocurre ahorita, ¿verdad? De cuero. Vamos a hacer este ejemplo. Y aquí se le va a consultar cuál es el tipo de tomador. En lo que es el trabajador independiente, ¿verdad? Que lo ven por acá. Les decía que ya esa modalidad no existe, pero sí se lleva un indicador para las estadísticas, para saber cuántos seguros se emiten para un trabajador independiente. Desde aquí pueden emitir el seguro. Vamos a hacer un ejemplo de un trabajador independiente. Si se asegura el trabajador independiente, digamos, se va a asegurar solamente él, que es el que tiene el emprendimiento. Si se asegura con el salario mínimo de un trabajador en ocupación calificada, que lo pueden buscar dentro de la lista de salarios mínimos que publicó el Ministerio de Trabajo para el 2024, estamos hablando de alrededor de 360,000 colones. Pueden emitir el seguro de una vez. Pero si su ingreso es mayor, tienen que aportar, eso sí, un respaldo de ese ingreso, sea la declaración presentada ante el Ministerio de Hacienda, una certificación de un contador público, alguna planilla de la caja o algún otro documento que demuestre el ingreso. Entonces, decirles que desde aquí pueden cotizar cualquier seguro y en especial el que vamos a ver ahorita, que es el seguro de RT General, que es para las actividades que ustedes desarrollan, ¿verdad? Sea comercio, manufactura, servicio, desde esta plataforma pueden cotizarla y así saber cuánto les costaría la prima. Igualmente, vamos a ver por aquí, de una vez les va a mostrar, por ejemplo, vamos a poner, no sé, un ingreso de 500,000 colones, por ejemplo, para ese trabajo independiente. Como yo tengo un rol de pruebas aquí, voy a poner un número de cédula para cotizar. Y aquí de una vez les va a salir cuánto le costaría el seguro por trimestre, por semestre o por año, dependiendo de la actividad económica a la que se dedican. Entonces acá, como les digo, es muy fácil cotizar y es muy fácil que compren el seguro de riesgos del trabajo. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, Brenda, ¿tienes alguna
¿Otra consulta en el chat? Tenemos bastantes, entonces voy a ir Ujú, aquí. De hecho, todavía tengo unas de RT Hogar ocasional, pero esas podríamos dejarlas en el tiempo ujú, final. Si no, incluso podríamos hacer una segunda sesión más adelante para abordar más las dudas que tenga. ujú. Vamos a ver, acá, por ejemplo, nos hablaban de en casos de que hayan cambios de empleados o algunos renuncien, el seguro de trabajo sigue en pie y en estos casos entraría la información de los nuevos trabajadores o se debería volver a hacer el pago. Excelente consulta. Si ya cuentan con una póliza de riesgos del trabajo, saben que una vez que termine el mes, se cuenta con 10 días para presentar la planilla. Entonces, si yo tuve un trabajador que solo laboró 5 días, pues yo voy a poner en la planilla esos 5 días en que laboró, ¿verdad? Y hay una opción para poner anotaciones donde digo entró y salió, por ejemplo. A veces también podemos contar con trabajadores ocasionales que entran y salen a la empresa. Igualmente, hay una casilla de observaciones que dice trabajador ocasional, trabajador permanente, que viene todo un detallito. Vamos a ver si puedo. Yo tengo un usuario en prueba, me gustaría ver si puedo entrar un momentito para ver si podemos ver esa, y si no lo hacemos ahorita más adelante. Vamos a ver. Igual en servicios, ahora vimos productos, ahora venimos a servicios, venimos a RT Virtual, que es la herramienta oficial para presentar las planillas. En esta parte aquí podemos ver igualmente que hay una flechita que, bueno, ese sería otro tema que tal vez más adelante se podría abordar, Brenda, lo que es RT Virtual. Aquí hay una nueva plantilla. Aquí podemos ver cuándo hay tiempo para presentar las planillas, por ejemplo, y vamos a ver si me permite ingresar para explicar en detalle eso que me están preguntando. Vamos a ver si puedo ingresar Pero para mientras mostrar Isabel, un ejemplo. ajá, mientras Ujú, ujú. Isabel ingresa, recordarles que las consultas, comentarios nos los hagan llegar al chat. Vamos a tratar de abordar todas hoy, de ser posible. En caso contrario, les respondemos al final de la actividad a cada uno por el chat. Y también les recordamos que vamos a estar rifando un coffee maker entre todas las personas que se han conectado a esta sesión. Gracias, Brenda. Parece que no tuve problemas para entrar, pareciera. Aquí es donde yo puedo hacer, digamos, el reporte de planillas, puedo hacer las inclusiones de nuevos trabajadores. Vamos a ver, los que él quería mostrar es que yo puedo poner una observación cada vez que voy a incluir un trabajador o voy a hacer el reporte de planilla. Ya me está dando error porque la póliza en este ambiente sí la tengo cancelada. Vamos a ver aquí. Sí, no, ya no pude entrar. En este ambiente por hoy no les traía RT virtual, pero en RT virtual sí pueden ustedes incluir una observación dependiendo si el trabajador entró y salió, ¿verdad? Y si es un trabajador ocasional, por ejemplo. ¿Qué más decía Perfecto. la pregunta? Creo que eran dos en una. Sí, ya le digo, pero aquí está. En caso de que hayan cambios de empleados o algunos renuncien, el Ujú. seguro del trabajo sigue en pie y en estos casos estaría la información de los nuevos trabajadores o se debería de volver a hacer el pago. Ok, el seguro sigue en pie porque si ya tomó un seguro permanente, si tomó el año, si tomó un trimestre, si tomó un semestre, los empleados, si lo tomó por forma de pago mensual, los trabajadores van a estar entrando y saliendo. Solamente el seguro se finaliza en el momento que no haya actividad económica. Que nos digan, mire, ya la empresa cerró, ya no voy a seguir con ese negocio y entonces solicitan el cierre de la póliza. Pero el trabajador puede que renuncie, puede ser despedido, puede entrar y salir y la póliza se mantiene. Al final del periodo vamos a tener lo que llamamos liquidación de póliza y en caso de sobrante de prima, pues se le devuelve al cliente.
Perfecto, muchas gracias. Nos consultan, ok, aquí. El salario que se reporta al INSS es bruto o neto. En una ocasión asistí a otra charla del INSS y el expositor me dijo que era el neto, pero cuando llamé al 800 INSS me dijeron que era el bruto. Entonces quedé con la incertidumbre. Sí, tiene toda la razón. Es el salario bruto, ¿verdad? Vamos a ver, yo por aquí, yo creo que sí voy a poder abrirles otra presentación que tengo en cuanto a RT virtual, porque a veces también damos ese tema. Y si puedo mostrarles por aquí, vamos a ver. La herramienta de RT virtual, que si nos alcanza el tiempo, vamos a verla brevemente. Igual, Vamos a ver por Isabel, aquí. vamos a programar una sesión de RT virtual también para tener mayor tiempo de ver esta herramienta. Ok, ok. En lo que es vamos a ver aquí en esta imagen que está más adelante, solo para enseñarle la pestañita aquí de lo que es RT virtual. Estoy buscando dónde se detallan, pero como tú dices, hay que verla toda en detalle. Si han venido unos ajustes en RT virtual, y si no, lo podríamos dejar para un siguiente tema. Sí, Sí, para tal vez lo ubicarles dejamos aquí. para continuar con la sesión. Ya Ok, tenemos acá bastantes preguntas. está bien. Entonces, les prometemos ahí ampliarles lo que es RT virtual y estoy viendo que hay mucha consulta en cuanto a lo que es el manejo de la póliza, ¿verdad? Si ya cuenta con una póliza permanente, cómo se manejan los recibos, cómo se calculan los recibos. Sí, correcto. Vamos a ver, aquí nos dicen, ¿podrían ampliar más sobre lo que se mencionó de la liquidación y el sobrante o faltante? Ok, la liquidación del periodo se realiza una vez termine el año póliza y entonces se va a comparar lo que el cliente pagó en esa prima proyectada versus las planillas reales. Puede ser que al final tengamos un sobrante, puede ser que tengamos un faltante y se les va a dar 10 días para el pago. Igualmente, Brenda, esa es otra charla que tenemos del proceso de liquidación, pero les voy a mostrar una que sí tengo aquí como a la mano, ¿verdad? Brevemente. Cuando termina el año póliza, ¿verdad? Podemos tener tres opciones, que es como un estado de cuenta. Puede ser que esa prima proyectada haya estado muy bien y quedemos cero, nada que devolver, nada que cobrar, a lo que llamamos prima totalmente vengada. O puede ser que a la hora de cobrar se cobró de menos y entonces tenemos una liquidación como esta que ven a la derecha, que es a cobrar. La primera es una liquidación prima totalmente vengada, ese recibo que pagó el cliente en base a esa proyección de planilla y las planillas que presentó mes a mes, pues hizo que estuviéramos tablas y que no hay sobrante. La prima mínima con la que cuenta el seguro es de 15,000 colones. Si el sobrante o el faltante es menor a 15,000 colones, no se cobra ni se devuelve. El ejemplo de la derecha es una prima a cobrar, donde conforme a los recibos que pagó el cliente en prima y a las planillas que presentó, pues hizo falta un poco más de prima. Y entonces se genera este reporte que ustedes están viendo, que es una liquidación de póliza. Igualmente puede ser que tengamos un sobrante, se cobró de más, porque al inicio tenía 30 trabajadores, después tenía 10, ¿verdad? Y hubo un movimiento ahí de gente que entraba y salía, y puede ser que al final lo que tengamos es un sobrante, que como les decía, el sobrante se le devuelve al cliente. Eso sí, si el cliente cuenta con deudas, primeramente se van a rebajar las deudas. Un poquito ahí, ¿verdad? Lo que es el proceso de liquidación, que es como ese estado de cuenta al final del periodo. Ahí brevemente, ¿verdad? Perfecto, sí. Vamos a ver. Bueno, si gusta, continúa y seguimos hablando del tema. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que son los siniestros. El tema en riesgos del trabajo es realmente muy, muy amplio. Sí, lo vemos en aseguramiento, ¿verdad?
todo lo que ustedes han mencionado en las consultas, cómo calculamos los recibos, cómo se liquida la póliza, ¿verdad? Y por el otro lado de siniestros, que es donde me voy a ubicar ahorita, ¿qué nos cubre el seguro de riesgos del trabajo en caso de un accidente? ¿Qué le cubre a los trabajadores? El artículo 195 nos habla que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran con ocasión o por consecuencia. Cuando hablamos de ocasión es cuando existe una relación indirecta entre la lesión sufrida y lo que el trabajo que desempeña el colaborador. Y imaginemos ese trabajador, no sé, un operario que va a ir a buscar a la bodega algún material o nosotros, Dios no quiera, que tengamos que ir a buscar algún suministro y sufrimos una caída. Este sería un accidente con ocasión del trabajo, ¿verdad? Esa lesión no está directamente ligada al trabajo que desempeña la persona. Igualmente tiene la cobertura del seguro de riesgos del trabajo. Y el 195 también habla de a consecuencia del trabajo. Aquí hay una relación directa entre esa lesión y el trabajo desempeñado. Entonces, el trabajador que, por ejemplo, se prensa los dedos en la máquina, vamos a estar hablando del 195 que nos habla de que se le dará cobertura o que un riesgo del trabajo es aquel que ocurre con ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado. El artículo 197 del Código de Trabajo habla de lo que son las enfermedades laborales y dice que resultan de la acción continuada, algo que ocurre con el tiempo. Y aquí vemos personas que tienen lesiones, por ejemplo, de algunos tipos de alergias o que inclusive a veces personas afectadas en sus pulmones también. Entonces, contarles que lo que es enfermedad laboral, la aceptación es meramente un criterio médico, 100% aceptación médica. En el caso de que ustedes en sus empresas tuvieran algún caso de alguna enfermedad laboral que reporte un trabajador, pues tendrían que hacer el aviso y que sea los técnicos del INSS los que a su vez lo analicen y luego el médico va a hacer la valoración del trabajador. Queremos mencionar en la charla del día de hoy también el riesgo en trayecto, ¿verdad? Porque han habido muchas consultas sobre qué me cubre el seguro de riesgos del trabajo en trayecto. El artículo 196 viene a mencionar la cobertura del trayecto usual, dice del trabajo y viceversa, cuando el recorrido que haya efectuado no haya habido o alguna interrupción o variación por un interés personal. Pero contarles que si bien esto es lo que sale del artículo 196, hay un ajuste en el criterio a partir de octubre de 2022. A partir de octubre se incluye dentro del análisis el Reglamento General de Riesgos del Trabajo, que nos viene a hablar de cuál es ese trayecto usual casa-trabajo-casa, el camino habitual para desplazarse. Y veamos un ejemplo. Yo vivo en San Juan de Santa Bárbara, Heredia, y tengo que ir a oficinas centrales. Puede ser que un día vaya por La Uruca, que es el camino marcado en azul. Otro día puedo ir por Santo Domingo, por Tibás. Otro día puedo ir por la cervecería y tomar la autopista. Con este ejemplo, lo que les quiero decir es que para tener la cobertura de riesgo en trayecto, no es que se debe tomar todos los días la misma ruta, no es así, sino que sea una ruta lógica desde mi casa de habitación al trabajo. Por ahí nos han contado de que les habían dicho que una hora antes y una hora después, eso es un mito, ¿verdad? Porque más ahora, como están las carreteras, podemos tardar más de la cuenta. Siempre y cuando esté justificado, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes ven ahí una imagen de la estatua de Juan Santamaría? Si yo llamo a mi jefa y le digo que estoy en Alajuela, o sea, que estoy haciendo en Alajuela y que me ocurre un siniestro que Dios no quiera, no es una ruta lógica para llegar a San José. Ese tipo de casos se estarían declinando. Igualmente, en el reglamento de riesgos del trabajo se habla de las desviaciones que no van a estar cubiertas. Se habla de actos temerarios. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador que sucedió en Barranca iba para el trabajo, quiso tomar un atajo y se fue por la línea del tren. Un motociclista cruza el puente y cae del puente.
Ese caso fue declinado por considerarse un acto temerario. También en el reglamento se habla de actos personales del trabajador. Por ejemplo, que salió del trabajo y se fue a hacer las compras a un mall o, por ejemplo, que se fue al supermercado. Y ahí se desvió por un interés personal. Si le ocurre un accidente, ya no estaría cubierto por el seguro. Y en el artículo 5 se habla de otro tipo de variaciones que sí están cubiertas. Por ejemplo, el trabajador se dirige a la empresa y pasa a una panadería a recoger el pan, o a la gasolinera a echar gas porque si no, no llega, o pasa a dejar los niños a la escuela, al colegio, o a alguna casa que se los van a cuidar, alguna persona. Estos son actos de la vida usual en conducta normal y contarles que estos actos sí se están cubriendo en lo que es riesgos del trayecto, ¿verdad? Por la cobertura del seguro obligatorio de riesgos del trabajo. No sé si antes de continuar, Brenda, tú me dices, el tema sabemos que es extenso, ¿verdad? Da para Sí, mucho. sí. Sobre riesgo en trayecto, de momento no, o sea, no tengo consultas. Sí tengo de otros temas, no sé si Si le gustan, comento un par. sí. Ok, bueno, acá nos preguntan, segundo, es que esta venía dividida. Nos preguntan sobre el tema de las liquidaciones que cada cuánto se cobran, porque en el caso de esta Ujú. persona nos dice, el año pasado me las cobraron, no tenía idea de eso en 5 años de tener la póliza activa. Mi póliza se paga de forma trimestral y cada trimestre se paga el excedente. ¿Esto es lo mismo que las liquidaciones o son montos diferentes? Muy bien. Sí sería bueno que este cliente tal vez nos anotara por ahí sus datos o el contacto y demás para poder tener ese acercamiento y hacerle entonces una revisión de su póliza. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo emito un seguro, ese primer recibo se llama recibo de emisión. Y si yo escojo la forma de pago anual, voy a tener un único recibo en el año. Pero si yo digo, no, yo quiero pagar trimestral, entonces voy a tener ese recibo de emisión y voy a tener 3 recibos más que se llaman recibos de abono. Pero si el cliente dice también, no, yo lo quiero semestral, voy a tener ese primer recibo de emisión y voy a tener un abono más a mitad de periodo. O puede ser que escoja la forma de pago mensual y entonces voy a tener el recibo de emisión y 11 recibos más que llamamos nosotros recibos de abono. Pero la liquidación se hace cuando ya terminó el año, cuando ya se concretó el año y presenta la última planilla del mes. Una vez presente la última planilla del mes, ahora sí podemos sacar un estado de cuenta, porque todo lo que se le cobró era una prima proyectada. Ahora sí podemos tener la prima real, la prima consumida, que serían los salarios por la tarifa, me da la prima neta. Y se va a comparar con la prima pagada para ver si hay sobrantes o no. Entonces son cosas distintas, ¿verdad? Durante el año se van a estar generando los recibos de abono, dependiendo del movimiento de planillas, pero hasta que termina el periodo en que se recibe la última planilla y se liquida. Ahora bien, si como usted nos cuenta, le estuvieron llegando varias liquidaciones acumuladas y que esto debería ser año por año, no acumularse, sí, lo bueno sería, yo les digo algunas veces cuando vamos a empresas, que a partir de ese recibo que pagan de renovación o emisión, ustedes pueden tener por ahí un Excel, irle rebajando las planillas y ir sacando si van a tener sobrante o faltante. Y de una vez que presenten la última planilla, solicitar al INS la liquidación. No esperar a que pasen meses y que le llegue mucho después de una liquidación o que le lleguen acumuladas como en su caso, sino irlas llevando al día. Así que con todo gusto nos puede anotar ahí, como le digo, el número de póliza, el contacto. Nosotros revisamos su póliza, lo contactamos directamente y le podemos dar la asesoría sobre lo que está sucediendo en ese caso concreto de su seguro. Perfecto. Acá nos consulta. En ¿Mm? riesgo del trayecto cubre, por ejemplo, si el empleado venía a su trabajo y por algún choque vehicular se ve afectado. Excelente consulta. Y con esta consulta de una vez abarcamos la siguiente
diapositiva, porque a eso íbamos. Antes de escuchar otra consulta, Brenda, cuando hablamos de riesgo en trayecto, hablamos necesariamente hablamos del artículo 65, presunción de accidente. Y este nos dice que se presume que es un accidente de tránsito cuando están involucrados uno o más vehículos. Y dice aquí, en tanto no haya aviso de accidente laboral. Entonces, Juan Pérez, como digo yo, cuando sale del trabajo un viernes, va para su casa, no cambia la ruta por un interés personal y sufre una colisión. ¿Qué puede hacer Juan Pérez? Puede esperar que venga un oficial de tránsito. Con el parte irse al hospital del trauma que está abierto para que lo atienda. Si llega la Cruz Roja, que le haga la bitácora, irse con la bitácora al hospital del trauma para que lo atiendan, o irse al San Juan de Dios si está en San José para que le hagan la hoja de puerta, porque el seguro obligatorio tiene que llevar un comprobante de ese accidente. En el seguro obligatorio la cobertura es por 6 millones, ¿verdad? Ya el lunes, martes, miércoles, el patrono hace toda la investigación de esto que les digo, que haya venido en ruta, que no haya cambiado por un interés personal y de ser así, presenta el aviso de accidente. Entonces, en ese momento, todos los costos que se tenían por seguro obligatorio se trasladan al seguro de riesgos del trabajo y se le da la cobertura, como les digo, que no tiene límite, ilimitada, para todo lo que requiera el trabajador. Perfecto. También nos dicen, perdón, por acá, ¿cómo puedo disminuir el riesgo si tenemos varios colaboradores que viajan en bicicleta ida y vuelta al trabajo? El viajar en bicicleta puede representar un riesgo mayor en el trayecto al trabajo. ¿Hay posibilidad de disminuir esto? Excelente consulta. Con esto de lo que es la cobertura por el riesgo en trayecto, pues sí, muchos patronos han visto incrementada su siniestralidad. No solo los trabajadores que viajan en bicicleta, hay trabajadores, por ejemplo, en las zonas alejadas que viajan en motocicleta, sin casco, sin revisión técnica, sin licencia, ¿verdad? Y algunas empresas los que han optado es poner dentro del reglamento del trabajo algunas disposiciones, ¿verdad? Algunas obligaciones. Conozco casos donde ni siquiera los dejan entrar al predio, por ejemplo, y los hacen caminar un montón para obligarlos a ponerse en regla. Pero en el reglamento también, como les decía, del trabajo, pueden establecer ahí regulaciones de que la moto tiene que tener revisión técnica, de que la bicicleta no puede ser, ¿verdad? Muy antigua, de que tenga la licencia, de que utilice el casco y otras medidas. También pueden buscar el acompañamiento con nuestros compañeros de promoción y prevención, que también les pueden dar algunas recomendaciones para disminuir los siniestros en este tipo de accidentes. Pero como les digo, ahorita vamos a ver las exclusiones del seguro y esto es en algún caso, cuando se presente algún tipo de negligencia, la negligencia no es exclusión, sí es cubierta por el seguro. Perfecto. Vamos a ver acá. Dice, ¿qué sucede Mm. si una persona se accidenta camino al trabajo, pero ese día no se le solicitó presentarse a la oficina, sino trabajar desde la casa? ¿Estaría bien con demostrar que ese día no tenía que viajar por trabajo? Esa pregunta es muy importante porque un trabajador nos pasa insistiendo en que se despidió y tiene cita en el IMSS. Vamos a ver, habría que analizar este caso específico. Cuando son casos específicos, tenemos que verle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Toda la situación, que llevó bueno, que llevó a ese siniestro. Me dice, Brenda, tal vez que iba para el trabajo, estaba en teletrabajo, iba para el trabajo. Sí, a la persona no se le solicitó ir a la oficina, sin Ujú. embargo, la persona se dirigía hacia la oficina. Digamos, usted ahorita que está Ah, en su ok. casa, se viene Ujú. hacia acá, oficinas del INSS, pero nadie le Ujú. solicitó que lo hiciera, tal vez porque usted iba a hacer algún trámite adicional o recoger algo o algo así por el estilo. Ok, muy bien. Ahorita, más adelante, vamos a ver en detalle lo que es la cobertura del teletrabajo, ¿verdad? Y vamos a ahondar en detalle sobre este tema. Importante que lo que es el teletrabajo es un convenio, ¿verdad? Entre ambas partes, el patrono y el trabajador. Y ellos convienen en un contrato, que si ya tienen contrato definido previamente, sería una adenda, qué días va a ir al trabajo, ¿verdad? Va a quedar claramente establecido los días que va, en dónde va a ser el teletrabajo, los días que se queda en su casa, si es que va a estar ahí o va a estar en otro lugar, todo eso se define con anticipación, ¿verdad? Entonces, ese día, para ese caso específico, si él tenía establecido
que, por ejemplo, tenía que hacer teletrabajo y se fue a la empresa, habría que analizar la situación. No le podríamos decir aquí que no. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya ido la luz, que se haya quedado sin internet y que no le quede otra que irse al trabajo para continuar. Pero para eso tiene que estar notificando al trabajo, ¿verdad? Igualmente pueden anotarnos por ahí el contacto, pueden anotarnos por ahí los datos y nosotros los contactamos para ver esos casos específicos, ¿verdad? Sí, tal vez la persona de este caso, porque me parece que no se amplió más adelante, pero no me queda claro, nos puede, Ujú, incluso en el mismo chat acá, nos anota su correo, la ujú. consulta, para nosotros mejor abordarla de forma específica y darle así una respuesta más específica de lo que necesita o detallada de lo que está requiriendo. De Y acuerdo. le voy a leer tal vez otra para ya continuar con Ujú. el tema. Acá nos preguntaban cuando hablábamos del tema de las licencias, ¿qué pasa si una persona no tiene licencia ni el carro al día? En lo que es la cobertura del seguro de riesgos del trabajo, la va a Sí. tener siempre y cuando no cambie la ruta por un interés personal. Como les decía, eso no es una exclusión, pero ya vamos a ver las exclusiones. Ok, perfecto. Y nos dice, ¿qué pasa si una persona tuvo un accidente laboral al mes, por ejemplo, es despedido y sigue con el problema de esa lesión? Es más, si tiene una cita posterior a ser despedido, que, ok, ya entendí. Es que fue que nos pusieron la pregunta en dos secciones. Que esta persona nos dice que qué pasa si una persona que fue despedida tuvo un Ujú. accidente laboral y incluso posterior a ser despedido aún continúa con citas en el INSS. ¿En esto estaría cubierto? ¿Cómo se manejaría estos casos? Ok, excelente consulta. Aquí lo importante es que al momento que sufrió el accidente tenga un seguro que lo cubra, ¿verdad? Y puede ser que cuando le den de alta en la empresa lo despidan, por ejemplo. Él puede reabrir el caso cuantas veces quiera, porque esto es criterio médico. Y cuando llegue a donde el médico verá si esa lesión que presenta o la molestia que presenta es a raíz del accidente que sufrió. Entonces puede ser que él se presente a la empresa y diga que les dé la reapertura. La empresa puede dársela o no dársela, pero igualmente el trabajador puede presentarse directamente al centro médico, porque como les digo, es criterio médico. Si el médico ve que sí, tiene que ver, le reabren el caso y le siguen dando atención médica. Los costos se le seguirán cargando al patrono donde él tuvo el accidente, aún en el caso que él ya no esté trabajando ahí. Y el trabajador no se va a quedar en desprotección porque ya no esté trabajando, ¿verdad? El hecho, como les decía, es que tenga póliza en el momento en que ocurrió el siniestro. Si no tenía póliza, hablamos de un caso no asegurado, que se le cobra al patrono y cada vez que se haya reapertura de caso hay más costos y se siguen generando los cobros al patrono, ¿verdad? Ya para pagar lo que es el subsidio por incapacidad temporal, dependerá si ese trabajador tiene otro trabajo, ¿verdad? Si tiene pérdida económica o no. Perfecto. Hay otras que son de temas relacionados con teletrabajo o bien riesgo en trayecto, pero con Ujú. situaciones particulares. Entonces, si gusta, continuamos. Solo acá una persona nos pregunta rápidamente que si este seguro es 24/7 o es solo por el cumplimiento del horario laboral. El seguro es 24/7. Quiere decir que si en una empresa tienen trabajadores de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6, cubre, ¿verdad? Todas las 24 horas. Pero al trabajador lo cubre no necesariamente en ese horario de trabajo. Puede ser que él trabajaba de 6 a 2, por ejemplo, pero que el patrono le dice que se tiene que quedar hasta las 6 y le ocurre un siniestro. Si es como establece el 195, con ocasión o por consecuencia, eventualmente estaría cubierto. Entonces, no enmarcarnos tanto en el horario porque eso me hace más bien pie para entrar al otro tema, que el 196 en el inciso B dice en el cumplimiento de órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada. Finalizó la jornada, pero el patrono le dice que tiene que terminar de repartir todo eso. Le dan las 8 de la noche y le ocurre un siniestro, va a estar cubierto porque está cumpliendo órdenes del patrono. O salía a las 5 y tiene que quedarse porque el patrono le dijo hasta que termine y le hay en la oficina a las 12 de la noche, por ejemplo, y cuando se levanta, se cae, digamos.
Diferentes aquí es importante indicar que si el trabajador se quedó haciendo un trabajo de la U, haciendo la tesis, cualquier cuestión personal, si le ocurre un accidente ya no estaría cubierto, ¿verdad? Es solamente si está ejecutando labores y más si está cumpliendo órdenes del patrono, no importa que esté fuera de horario. Con eso también le contesto la consulta del cliente. Perfecto. Si gusta, continuamos, Isabel. Bueno, ahora igualmente el 196 en el inciso C dice, habla de las interrupciones. Cuando me levanto a ir al baño, por ejemplo, en la oficina y tengo algún accidente, estaría cubierto. Cuando voy a almorzar, que ya vamos a hablar del almuerzo. Dice ahí que me encuentre en el local de la empresa con el consentimiento expreso o tácito del patrono. Algunos patronos, por ejemplo, tienen en sus empresas un gimnasio o les da permiso a los trabajadores de que hagan zumba los miércoles, se me ocurre. El trabajador no tiene que estarle informando al patrono que se va a quedar lunes, martes y viernes en el gimnasio o que va a ir a hacer zumba hoy. No, pero si se queda y sufre algún siniestro, está cubierto por el seguro. Porque como dice ahí, ya existe un consentimiento expreso o tácito del patrono. Hasta ahí también llega la cobertura. Y ahora vamos a entrar a lo que es teletrabajo. Algo pasó, ¿verdad? Dejé de compartir. Sí, estamos viendo la página web. Vamos a empezar de nuevo. Porque y se vino hasta el inicio, se quedó ahí como pegadillo. Listo, ahora sí. Ok. Vamos a hablar ahora lo que es la cobertura en el teletrabajo. ¿Sí? La ley para regular el teletrabajo, la ley 9738, establece cuáles son las obligaciones del patrono y las responsabilidades del trabajador. Y en el artículo 10 dice, se consideran riesgos del trabajo en la modalidad de teletrabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia. Nos viene a decir lo mismo que establece el 195. Quería contarles que lo que es teletrabajo, aquí lo que se hace es un análisis de la teoría del riesgo creado. Si estoy en la oficina, por ejemplo, y me levanto y hay algo atravesado en el camino, me caigo, ese riesgo lo está generando el patrón. Pero si estoy en la casa, el que está generando el riesgo soy yo. Si voy al baño, por ejemplo, y me tropiezo, esa cobertura, ese tipo de accidente no está cubierto. Si en teletrabajo voy a hacer el almuerzo, me quemo, me corto, no está cubierto. Si voy al baño y cuando voy y subo bajo gradas, me caigo, tampoco estaría cubierto. Si, por ejemplo, mandé a traer un paquete y voy a recibirlo y me caigo, no estaría cubierto. Al inicio, en lo que es la cobertura de teletrabajo, apenas se estaban dando los primeros pasos y se vino la pandemia, ¿verdad? Y como sabemos, sobre todo el sector público se tuvo que ir a la casa y puede ser que iniciando se aceptaran o no algunos casos. Hoy les voy a contar que lo que es en el teletrabajo únicamente se cubre lo que tiene que ver con ocasión a consecuencia, como bien lo dice, del trabajo, como lo dice el 195. Les voy a dar un ejemplo. Yo sé que estamos con la política de cero papel, pero por ejemplo estoy en la casa trabajando y mandé a imprimir y me levanto entonces a recoger lo que mandé a imprimir y me caigo. En ese caso sí estaría cubierto. O el patrono me mandó, no sé, un monitor y salgo a recoger el monitor y me caigo, estaría cubierto. Vamos a ver otro ejemplo, eso que les conté, que se fue la luz o el internet, tal vez me subí a poner un cable que se soltó, en ese caso sí estaría cubierto. Un caso que me acuerdo de una trabajadora que estaba en la silla y que se hizo a levantar y se enredó y se cayó con todo y silla, sí estaría cubierto, ¿verdad? Pero como bien saben, en lo que es el teletrabajo, pues el riesgo moral es bastante alto. Según establece la ley, el patrono tiene que velar porque el trabajador tenga el equipo necesario, que tenga iluminación, que tenga ventilación y demás, ¿verdad? Hay algunas pausas activas que si son definidas por el patrono, sí se les daría cobertura.
un poquito ahí de lo que es este teletrabajo. Como les digo, el accidente que ocurra tiene que ver directamente con la labor que desempeña. No sé si alguna de las consultas que tenías, Brenda, sobre teletrabajo era sobre eso, antes de Em, continuar. sí, voy a revisar. Vamos a ver, es que si nos han entrado varias de diferentes temitas. O como tú bien decías, también luego podemos Sí, analizar y si hay sí, temas ajá, ahí que ocupa extender, ¿verdad? Podemos dar otro ajá. webinar. Ah, bueno, acá sí, vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacer otra sesión porque definitivamente hay muchísimas consultas. Incluso vamos a abordar en sesiones independientes el tema de RT virtual, el tema de proceso de liquidaciones, lo de planillas, ¿verdad? Las consultas que nos han llegado y ahorita vamos a tratar de responderlas todas. En caso de que no podamos, nos vamos a quedar al final respondiendo las consultitas. Ahí nos pueden incluso enviar un recordatorio o algo así de alguna que tal vez necesiten con urgencia la información. Sobre este tema de teletrabajo nos dice Angie, afectaciones ergonómicas, espalda, por ejemplo, por no tener sillas aptas, esto se cubre. Bueno, lo que es enfermedades laborales, como les decía, el criterio es meramente médico. Si el trabajador considera que no tiene el equipo adecuado y que eso ha hecho que él tenga algún tipo de lesión, puede acercarse al patrono y presentar el aviso de accidente y que sea un médico, como les decía, el que va a determinar si es o no este, a consecuencia del trabajo que desempeña. También, como les decía, nuestros compañeros de promoción y prevención dan acompañamiento en todo el año y dentro de los temas que dan, ellos también ven lo que es el tema ergonómico, ¿verdad? Tienen un calendario de actividades en todo el año. No, bueno, habría que ir a revisar ahí o contactarlos directamente, ¿verdad? Pero lo que es enfermedad laboral, el criterio es meramente médico. Entonces, será el médico el que determine si eso no a consecuencia del trabajo que desempeña, la lesión que está presentando. Perfecto. Nos dicen, en el ejemplo que usó del monitor, la persona Ujú, sale, lo recoge y se cae. Está cubierta ujú. por la póliza. ¿Qué pasa con el monitor? ¿Se le cobra al empleado? ¿También se cubre con la póliza? Excelente consulta. Vamos a ver. Como el patrono le mandó el monitor, eventualmente estaría cubierto porque él sale a recibirlo y eso es parte de su trabajo. Pero el seguro de riesgos del trabajo da cobertura para lo que son prestaciones médicas que necesita el trabajador y prestaciones económicas. El seguro de riesgos del trabajo no le va a reponer, por ejemplo, el monitor si se le quiebra. Ya, ¿qué sucede con el patrono? Me imagino que deben de tener pólizas, ¿verdad, Brenda? Que tú conoces de esos temas. eh, Pólizas que den coberturas para este tipo de equipo. En este caso sería la póliza de equipo electrónico, que estaría cubierto este tipo de equipo, como lo dice su nombre, que tiene que ver con los temas electrónicos, computadoras, monitores, celulares, tablets, entre otros. Exacto, pero el seguro de riesgos del trabajo no cubre esas pérdidas materiales. Perfecto. Nos dicen, ¿cómo se regula lo de accidentes cuando la empresa traba? ¿Qué? Vamos a ver, si usted continúa y ahorita Ujú. le vuelvo a hacer más preguntas. Ok, ok. Vamos a ver ahora lo que es el tiempo de la cobertura del seguro en el tiempo de almuerzo, ¿verdad? Para esto debemos definir primeramente si la jornada es continua o discontinua, o sea, si la jornada de almuerzo es remunerada o no es remunerada. Por ejemplo, nosotros en el INSS tenemos 40 minutos para almorzar. Y antes de la pandemia teníamos una soda, ahora no contamos con soda. Si yo no llevo almuerzo y tengo que salir, como el patrono no me vende la comida, si me ocurre algún siniestro cruzando la calle, ¿verdad? Que Dios no quiera, estaría cubierto por el seguro porque aunque tenemos en el tercer piso las mesas y los microondas y demás, si yo no llevo almuerzo tengo que irlo a buscar, ¿verdad? Igual en sus empresas. Si la empresa no vende la comida y estamos hablando de una jornada continua donde es remunerado el pago de ese tiempo, el trabajador no trajo, tiene que ir a buscar, estaría cubierto. Pero si hablando igualmente de una jornada remunerada, de una jornada continua, si el patrono tiene una soda y hoy no me gustó el menú, si salgo y me ocurre algún siniestro, no estaría cubierto. Ahora bien, en lo que es la jornada discontinua,
que ellos tal vez que cierran a las 12 y abren a las 2 y que pueden ser 2 horas, el trabajador a donde vaya no estaría cubierto, porque estamos hablando de que esa parte no es reconocida dentro de su salario. Lo que sí se cubre en la jornada discontinua es el riesgo en trayecto. Por ejemplo, que vaya a almorzar a la casa. Ahí, si le ocurre un siniestro, sí se cubre. Y llegamos entonces a lo que son las exclusiones del seguro. ¿Por qué cubrimos esto? ¿Verdad? A veces nos dicen, pero ¿por qué se cubre esto? ¿Por qué se cubre lo otro? Porque el artículo 199 del Código de Trabajo establece claramente cuáles son las exclusiones. Por tanto, hay cosas que si no están aquí no se pueden excluir. Dice los riesgos provocados intencionalmente. Esto hace algunos años, la zona atlántica, por ejemplo, se cortaban los dedos, tal vez por ahí lo han escuchado, para comprarse una moto, por ejemplo. Si nos damos cuenta que es provocada intencionalmente, es una exclusión. O dice a consecuencia de un hecho doloso de un trabajador, se me viene uno a la memoria de un trabajador que iba en moto dirigiéndose a su trabajo en la ruta habitual, se detuvo en una parada de buses y asaltó a una persona. Cuando sale huyendo, choca contra un poste. Entonces, este accidente es a consecuencia de un hecho doloso. Por tanto, es una exclusión. Luego habla de los riesgos debidos a la embriaguez del trabajador o al uso de drogas, salvo que exista prescripción médica. Y dice que para estos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador y el riesgo ocurrido. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el trabajador está en estado etílico, trabajando, y pasa a alguien, no sé, con alguna carga y se le deja caer encima, ¿verdad? Como un accidente, no a propósito, obviamente. Nada tiene que ver el estado etílico del trabajador con la lesión sufrida. Ese tipo de caso eventualmente estaría cubierto. Diferente a que la persona drogada, como hay otro caso que recuerdo, que se subía a un edificio en construcción, a un Perling, y se tira, ¿verdad? Ese caso sí estaría declinado. Y ya que estamos hablando de este tema, importante hablar, bueno, que ahora para diciembre estuvo muy de moda la fiesta de la empresa y demás. Anteriormente, hace algunos años, si en la fiesta se daba licor, no se daba cobertura. Ahora no importa que se dé licor en la fiesta, porque a la hora de ocurrir el siniestro se van a analizar si lo que le ocurrió al trabajador fue por la ingesta de licor o por alguna cosa externa, ¿verdad? Dependiendo de eso, se va a declinar o aceptar el caso. Todo lo que son actividades deportivas, recreativas, de responsabilidad social, por ejemplo, que ir a limpiar el río, la playa, sembrar árboles, siempre y cuando sean organizadas por la empresa, tienen la cobertura del seguro. Igual lo que son actividades deportivas. Y algunas empresas también a veces reciben estudiantes que vienen de colegios técnicos a hacer sus pasantías. Entonces aquí recordarles que según lo que establece el artículo 200, estos trabajadores, perdón, estos aprendices, ¿verdad? Dice el artículo 200 que se consideran aprendices porque, aunque en razón de su falta de pericia, ya que no reciben un salario, ¿verdad? Pero se tienen que incluir en la planilla de la póliza de la empresa con el salario mínimo de la ocupación que están aprendiendo durante el tiempo que vayan estando ahí. Esto es un tema país, como lo hemos dicho en otras charlas, y ya el Ministerio de Educación está haciendo algunas gestiones, ¿verdad? En torno a este tema. Pero por el momento, estos estudiantes de colegios técnicos hay que incluirlos en la planilla de la empresa, como les digo, con el salario mínimo de la ocupación que aprenden. Y resumiendo un poquito en lo que son las prestaciones del seguro. Como les decía, este seguro no tiene límite de cobertura, sea asistencia médica quirúrgica, hospitalaria, como dice ahí, farmacéutica, rehabilitación, prótesis, aparatos médicos, readaptación, reubicación, rehabilitación laboral. Y lo que es prestaciones económicas, subsidio por incapacidad temporal que se paga a partir del primer día el 60% con base a los 3 salarios reportados antes del accidente. También en caso de que al trabajador le quede alguna lesión física permanente, se le da una renta que puede ser por 5 años, por 10 años o vitalicia. También se pagan gastos de traslado a citas, también restos mortales si ocurrió un accidente fuera del país y la persona andaba trabajando, todo lo que son gastos de hospedaje y alimentación.
Indicarles también que a partir de septiembre del 2023 ya se está notificando a los patronos cada vez que se incapacita algún trabajador. Igualmente el trabajador es notificado, pero si no les está llegando alguna de estas notificaciones, es bueno validar el correo que se tiene en la póliza, ¿verdad? Ya toda esta información se está generando. Hay un documento que yo le voy a hacer llegar a Brenda que hizo la unidad de indemnizaciones, que viene a ser de ayuda a la hora de reportar un siniestro. Nos dice algunos tips cuando el caso es un accidente por una actividad recreativa, cuando fue un accidente en teletrabajo, cuando fue un accidente en trayecto, por ejemplo, cuando fue un asalto a la salida del trabajo, cuando fue en el almuerzo. Solo citen que no deben de faltar en el aviso de accidente para que no se los devuelvan y para que no haya esos reprocesos. Igual en lo que es enfermedades laborales que tocamos brevemente o afectación psicosocial, por ejemplo, estrés por acoso laboral, ¿verdad? Ya existe una unidad en el Hospital del Trauma para lo que son esas enfermedades psicosociales y también ahí vienen unos tips en el caso de que se presente. En esta última, que también es un documento aparte que les voy a hacer llegar a Brenda también, viene aquí el correo de los compañeros que se encargan de la aceptación de casos, por si tuvieran alguna duda. No sé cómo estamos con el tiempo, Brenda, Nos falta porque, un ujú, minuto. porque queda RT virtual, entonces lo podríamos ver en otro Sí, evento, ¿verdad? sí, mejor el tema de RT virtual lo dejamos para otra sesión. Tal vez ahorita eh, podamos leer un par de consultas y las ¿Ok? demás vamos a estar respondiéndolas en el chat para las personas que aún no han obtenido respuesta de su consulta para que se queden acá en la sesión. De acuerdo. Nos preguntan por acá, bueno, el tema de solicitar el cambio del correo, ¿a dónde lo Ujú. realizarían? Si esto lo pueden gestionar, si cuentan ya con un agente, un intermediario, lo pueden hacer con él. Si no, en cualquiera de nuestras sedes, si se necesita una notita formal, ¿verdad? Donde digan que el correo oficial es este. Y para que les hagan el cambio y puedan recibir todas estas notificaciones. Perfecto. El material sí, les vamos a compartir esta presentación, perdón, Ujú. y las otras invitaciones se las hacemos llegar. Nos dicen, ¿podría especificar los porcentajes del pago de subsidio por incapacidad a cargo del RT y del patrón? Claro, en lo que es el pago de la incapacidad temporal, como les decía, se calcula con base a los últimos a los salarios reportados 3 meses antes del accidente. Se suman, se promedian y se dividen entre la cantidad de días laborados. De esto se va a pagar el 60%. Un minutito, Brenda, es que tengo tos. Bueno, les recordamos, en el chat de esta sesión tenemos el enlace para las sesiones de febrero. En caso de que alguna persona tenga interés en anotarse, estaremos con los temas de responsabilidad civil para las pymes y también el tema de la posibilidad de muerte de las pymes em, que se pueda presentar. Entonces, para que alguno muestre interés, se puede anotar en el formulario. Listo, Gracias, Isabel. Brenda. Eh, de eso se va a pagar el 60%. El 60% a partir del primer día de incapacidad. Y durante los primeros 45 días, a partir del día 46, se hace un ajuste con tal de que el trabajador reciba un subsidio mayor, que puede llegar cerca de un 70, un 75% por ciento del salario. Perfecto. Nos dicen, se me pierde aquí. Si tengo una empresa y subcontrato un servicio, pero la empresa subcontratada no asegura al personal, ¿eso pasa a ser mi responsabilidad? Excelente consulta. Sí, era lo que les decía al inicio del 193, que habla de que la obligación continúa en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios. Por eso es tan importante que esa persona que me viene a prestar el servicio
tenga una póliza vigente, pero nosotros que somos los que lo estamos contratando debemos de velar porque la tenga, ¿verdad? Porque nos aporte una constancia que tiene una póliza vigente para esa actividad. Pero si queremos aún llegar a tener esa tranquilidad, presénteme la última planilla para ver si todos los que están ingresando están ahí reportados. Porque, como bien lo indica, en caso de un siniestro, si no cuentan con la póliza, el que los contrata sigue siendo responsable. De ahí la importancia, ¿verdad? De hablar. Algunos a veces nos dicen, mire, pero es que ese señor es muy bueno, pero no tiene seguro. Bueno, entonces lo pueden incluir en su póliza como un trabajador ocasional por los días en que le va a estar haciendo los trabajos, por ejemplo. Sí, perfecto. Nos consultan acá varias personas sobre el tema de los aprendices. Por Ujú. ejemplo, nos dicen, en el caso de estudiantes, se reportan con salario mínimo y no a la caja. ¿Habrá una diferencia entre los reportes? Y luego llega la investigación de la caja o cómo funciona. Y nos dicen por acá, aprovechando que es del mismo tema, Ujú. para igual los estudiantes, si solo vienen un día a la empresa, se debe incluir en el seguro. Sí, digamos, contestemos esta segunda. Si solo viene un día a la empresa, se reporta con el salario mínimo de la ocupación que aprende de ese día. Por el tiempo, en ese mes solo vino un día, en el otro mes otro día, por ejemplo. Como les decía hace un rato en relación a la primer consulta, esto es un tema país, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación obviamente necesita colocar a todos los estudiantes. Pero los patronos también en esta retroalimentación nos han expresado su preocupación porque la caja también hace un control cruzado. Y entonces dice, ¿por qué la planilla del INSS es diferente a la mía, por ejemplo? ¿Verdad? Y puede ser que se generen, no sé, algún tipo de cobros, porque lo que es la prima del seguro, esos días que va a estar el estudiante es mínima. Yo en lo personal generé 5 escenarios para ver las diferencias y es mínimo lo que se pagaría en prima por, por incluir a este estudiante durante, perdón, yo dije trabajador, a este estudiante durante esos días que vaya a estar. El Ministerio de Educación está haciendo algunas gestiones. El INA, por ejemplo, cuenta con una póliza para sus estudiantes. Si a futuro el Ministerio de Educación puede suscribir un seguro para sus estudiantes, ya los patronos no tendrían que incluirlo. Pero yo sí no les podría decir qué es lo que hace la caja, ¿verdad? Por su lado. Pero en lo que es el seguro de riesgos del trabajo, si el estudiante sufre un siniestro y no está incluido, estaríamos ante un caso no asegurado, que sería, imagínense, mucho que lamentar. Si, por ejemplo, falleciera, habría que indemnizar al padre, a la madre, si tuviera un hijo, por ejemplo. Y todo eso se le cobraría a la empresa que está recibiendo al estudiante por no haberlo incluido, que es lo que llamamos un caso no asegurado. Eso es lo que está aplicando a hoy. Esperemos que a pocos meses se resuelva, porque como les vuelvo a repetir, esto es un tema país, ¿verdad? Nos interesa a todos que los estudiantes puedan seguirse desarrollando y es muy importante la práctica que ellos reciben en la empresa. Perfecto. Em, bueno, sí tenemos bastante, no nos va a dar tiempo para contestar todas en vivo. Vamos a estarlas respondiendo por escrito acá en el chat. Más bien les agradecemos a todos los que mostraron ese interés. De igual forma, como lo hablamos en esta sesión, vamos a estar desarrollando otros espacios para que ustedes tengan la posibilidad de abordar de mejor forma todas las consultas que puedan tener por acá. Brenda, yo sí Em, quisiera pedirles a todos la colaboración. Ahí les pusimos un force para que nos ayuden con esa retroalimentación tan necesaria para otros eventos. Y gracias de Perfecto, verdad por el espacio sí, y la sí. participación. Muchas gracias a Isabel, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Les reitero, vamos a responder las consultas de los que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, para que por favor se queden en la sesión mientras les estamos respondiendo. Sin más por el momento, esperamos que tengan una buena tarde y nos seguimos viendo en estas charlas. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.